las réplicas de los suelos. Hemos venido conversando en las sesiones pasadas que el suelo es es un material básicamente trifásico, ¿no? Sólido, líquido y aire que es el gaseoso, ¿verdad? Habíamos conversado sobre una excepción que era cuando el suelo estaba, digamos, mezclado, o bueno, tenía en su interior, mejor dicho, hielo, ¿verdad? Bien, el hielo, cuando el suelo contiene hielo, ese hielo tiene un comportamiento bastante irregular, porque por un lado eh, es frágil, ¿no? Tiende a la ruptura fácil, pero por otro lado también mejora el esfuerzo neutro, ¿verdad? Habíamos comenzado el esfuerzo neutro, que era el esfuerzo que ejercía el agua, ¿no? Y viene a ser nada más y nada menos que la presión de empuje. Bien. Entonces vamos a comenzar nuestra sesión hablando de capilaridad y tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Bien, dice, es la propiedad de un líquido en la fase líquido-gas, ¿no? Cuando hay una interacción, por la cual las moléculas de la superficie soportan fuerzas de tensión. Por ella, una masa de agua acomodándose al área mínima forma gotas esféricas. ¿Okay? Esto de acá está relacionado con también con la cohesión que tienen las moléculas de los fluidos, ¿no? Y ese grado de tratar de unirse, ¿verdad? La tensión superficial explica el rebote de una piedra lanzada al agua. La tensión superficial se expresa como T y se define como la fuerza en newtons por milímetro de longitud de superficie en el agua que el agua es capaz de soportar. Entonces, es como si el agua tuviera un gran manto y este manto tuviera una resistencia a ser roto. ¿Ok? Esta tensión superficial se refiere a eso. Es como que en la capa superior del agua se formara un supermanto. Y ese manto impide el ingreso de partículas, ¿no? Porque genera un esfuerzo de tensión ahí. Dice, el valor de tensión es de 73 dinas por centímetro, es decir, 0.074 gramos fuerzas por centímetro. ¿Ok? Este coeficiente se mide en unidades de trabajo o energía entre las unidades de área y representa la fuerza por unidad de longitud en cualquier línea sobre la superficie. T es entonces el trabajo necesario, el trabajo W necesario para aumentar el área de una superficie líquida. Acá tenemos diferencial de trabajo, T es igual a diferencial de trabajo entre diferencial de área. Entonces, la capilaridad, por su lado, es el fenómeno debido al cual la tensión superficial, ¿no?, en virtud del cual un líquido asciende por los tubos de pequeño diámetro y por ende entre láminas muy próximas, ¿no? Pero no siempre ocurre así, debido a que la atracción entre moléculas iguales, la cohesión, y las moléculas diferentes, la adhesión, son fuerzas que dependen de las sustancias. Entonces, a ver, vemos en la imagen esta primera situación. ¿Qué pasa con el agua? Si nosotros tenemos un envase de vidrio muy pequeño, muy delgado, el agua va a intentar trepar por las paredes, ¿okay? De tal forma que esta fuerza de tensión se distribuye de esta manera.
¿Ok? Aquí la adhesión es mayor que la cohesión. La adhesión entre el agua como líquido y las paredes del vidrio, ¿ok? Forman esto de acá. ¿Qué pasa si el tubo es un tubo de oro? Ah, bien, ahí la relación entre estos químicos, el agua y el oro, es de igualdad. Entonces la adherencia es igual a la cohesión. ¿Y qué pasa entre el vidrio y el mercurio, Hg? Ah, bueno, ahí la situación es diferente. Ahí la adhesión es menor que la cohesión, ¿correcto? Este acá es un poco de teoría, ¿no? Lo que esta acá intenta probar es que determinando los ángulos, los radios, ¿no? Se puede calcular el valor de U sub W, donde, vamos a ver, U sub W es igual a menos 4t coseno de alfa sobre D. D viene a ser el diámetro, ¿no? Pero W es igual a menos HC, peso específico del agua, por ser el peso de una columna de agua de una altura H. Entonces, HC es igual a 4t coseno de alfa entre gamma contenido de agua por diámetro. Y reemplazando los valores, ¿no? Peso específico del agua es 1.1 gramo fuerza por centímetro cúbico, ¿no? Y el valor de T, ¿no? En el aire y en el agua, que es 0.074 gramos por centímetro cúbico, por centímetro, perdón, siempre y cuando la temperatura sea de 20 grados. Entonces, tenemos ahí una fluctuación de los valores de HC para 4 condiciones. La primera condición, un tubo de referencia con un radio R sub S. La segunda condición, un tubo corto, ¿no? Donde radio sub B es igual a, perdón, es mayor que radio sub A. La tercera condición C, el agua no puede ascender por el ensanchamiento del tubo. Y la condición D, tubo llenado por arriba. ¿Ok? Entonces, el ascenso capilar en los suelos finos es alto. ¿Por qué es alto? ¿Por qué podría ser alto? A ver, comencemos con la primera pregunta para el grupo. ¿Por qué el ascenso capilar en suelos finos es alto? Ese ascenso capilar es la condición que le permite, por ejemplo, a las paredes humedecerse. Es la condición que le permite al agua contaminada con sales que pueda subir por las paredes el salitre. Ok, Wilber. Muy bien. Por la cohesión. Ok, exactamente. Los suelos finos tienen un nivel de cohesión alto en comparación a los suelos gruesos o granulares, ¿no? Correcto. Entonces, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Dice, en arenas finas, ¿no? O sea, pasa la malla, entre la malla 40 y la malla número 200, ¿no? Si se suelta una columna de agua de 0.3 metros, ¿no?
que es densa, ¿no? Si es densa, en arcillas, para menos de, o sea, más pequeños que la malla número 200, el valor de HC es mayor o igual a 10 metros. Muchas gracias, Wilber. Capilaridad y contracción en suelos arcillosos, ¿no? Aquí se presentan dos fuerzas: la absorción entre las partículas activas del suelo, ¿no? Y el agua, y la fuerza osmótica, propia de la fase líquida y explicada por concentración de iones. Esto de acá explica la capilaridad en las arcillas. En la absorción influye la adherencia y la tensión superficial. Tenemos potencial de humedad o succión PF. Esta fórmula para el potencial de humedad la tenemos ahí. Tenemos ahí un H de 10.000 centímetros, ¿no? Y un PF de 4. Dice, PF es la máxima tensión, ¿no? Teniendo H en centímetros, que ejerce el esqueleto del suelo sobre el agua de los poros. Como la resistencia a la tensión del agua es 2000 meganewtons por metro cuadrado, ¿no? El valor de P sub F máximo es igual a 7 y equivale a 10, a 100 kilómetros, ¿no? O 10 a la 7 centímetros. Cuando existe diferencia en el potencial de humedad, ¿bien?, se produce un flujo de agua, ¿no? Aunque no existe una cabeza hidráulica. Es decir, el agua, para que trepe en las paredes, por ejemplo, no necesita tener un cuerpo de agua al costado que lo abastezca de manera permanente, sino que el agua por sí sola puede comenzar a avanzar trepando estos muros, ¿no? Lo único que necesita es poner en práctica la fuerza de la hidráulica en las pequeñas partículas y así logrará su fin, ¿no? Dice, el agua así pasará de regiones con un vaso PF, ¿no?, hacia las de alto PF. Cuando ambas igualen el PF, el flujo continuará hasta que igualen las diferencias de altura. Ahí tenemos las ecuaciones de solución, ¿no? Y determinamos, ¿no?, que el punto 2 está 20 centímetros abajo. 20 centímetros abajo. Ahora, si evaluamos la tensión 1 y la tensión 2, el valor de esos dos nos va a salir 0.03 centímetros. El agua en el suelo. Aquí tenemos que hacer una revisión del ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es el ciclo que permite que las aguas... Uy, Elías Nieto no tiene audio. A ver, un segundo.
Ok, la consulta de segundo, ven, dice, ¿qué es fuerza osmótica? Cuando hablamos de suelos, ¿no? Que están en presencia de agua, es esa fuerza mínima que necesita el agua para, digamos, transitar a través de los cuerpos o de las partículas del suelo. ¿Ok? Es, el suelo ofrece una resistencia ante el paso del agua y esa presión osmótica es esa fuerza mínima para que pueda pasar una capa de suelo, el agua, ¿no? A través de un proceso, ¿cómo le podríamos decir? Físico-químico, ¿no? Donde pueden transitar. Este, esta ósmosis, por así decirlo, es un proceso interesante que, bueno, tiene mucho más aplicaciones en otras áreas, donde es mucho más evidente su trabajo, pero bueno, en buena cuenta sirve para la purificación del agua también. ¿Por qué? Porque a través de esa ósmosis se retienen todos los materiales que no tienen el grado de pureza suficiente para seguir pasando. Bien. Entonces, en el ciclo hidrológico tenemos la siguiente ecuación, ¿no? Precipitaciones es igual a infiltración más escorrentía, ¿no? Más evaporación más transpiración. Ahí tenemos todos los procesos del ciclo hidrológico. ¿Ok? Dice, es difícil evaluar la evapotranspiración y la infiltración, pero la escorrentía, que es la fracción arrollada o de desgaste, puede aforarse observando caudales por largos periodos. Es una cuenca vertiente. Interesa en geotecnia particularmente la infiltración, que depende de las condiciones de precipitación de las lluvias, finas y prolongadas, que infiltran más que las escorrentías. De la naturaleza del terreno también, es una red karstística, ¿no? La infiltración será total y la circulación interna muy localizada. La cobertura vegetal que protege el suelo favorece la evapotranspiración y contribuye a la infiltración. La permeabilidad alta del suelo y pendientes bajas se incrementan. Veamos acá la situación. Nivel de agua freática, NAF, ¿no? Vemos ahí. En zonas de saturación, ¿ok? Tenemos agua higroscópica, agua peculiar, agua capilar aislada y agua gravítica subterránea. En el estado regular, digamos, nivel de agua freática, ¿no? También tenemos esos tres valores, ¿no? Agua higroscópica, agua peculiar y agua capilar, sea aislada o sea continua, así como agua gravítica subterránea. Pero en estado de retención o goteo, ya no tenemos agua gravítica subterránea. Igual que en el estado de evapotranspiración, solamente tenemos agua higroscópica, agua peculiar y agua aislada. Aguas establecidas, ¿no? Tenemos ahí que las aguas establecidas son aguas
ocluidas en los minerales y en las rocas, aguas de constitución y de cristalización, y aguas de hidratación. En el caso de las aguas libres tenemos aguas de penetración debido a escorrentidas a la presión de lagos, mares, etc. Aguas de condensación presentes, ¿no?, procedentes de capas superficiales o profundas, o del aire mismo. Y tenemos aguas de profundidad. Estas aguas de profundidad se dividen en capas o fuentes y vapores o fuentes. ¿Hasta ahí alguna consulta? Bueno, avanzamos. Ahí tenemos algunas definiciones, ¿no?, de macizos térreos con aguas subterráneas. Clases de flujos, ¿no? Tenemos flujos permanente y flujo trascendente. Flujo permanente, ¿no?, cuando ocurre, ¿no?, cuando ocurren las condiciones de borde se mantienen en el tiempo. La dirección y velocidad son constantes. Esto acá pasa en el flujo permanente. Ahora, en el flujo trasciente, cuando las condiciones de flujo cambian en el tiempo y por lo tanto la velocidad y la dirección también, ¿no? Aunque no siempre al caudal lo haga, aunque no siempre el caudal lo haga. Tenemos las aguas subterráneas, ¿no? Las rocas se caracterizan por tener los poros cerrados, por lo tanto tienen valores de contenido de humedad bastante bajos, bastante bajos. Dice, como un ejemplo lo cito, ¿no? A más de 16 kilómetros de profundidad no existe agua subterránea, ya que las rocas influyen plásticamente y los poros están cerrados, como también las fracturas o fallas geológicas. A solo 6 kilómetros en el agua, ¿no? A solo 6 kilómetros el agua es poca, aunque aunque las rocas ya son rígidas, porque los espacios están cerrados e impiden la interacción para establecer el flujo. Solo a unos 600 metros del agua puede ser susceptible de recuperarse los pozos. Okay. Ahí tenemos un pequeño gráfico. Que es un poco un tema teórico este de acá, bastante engorroso, ¿no? Ese principio de ¿dónde estabas?
Esto del principio de aguas, no, de caverna y fisuras, es un ejemplo de capilaridad, ¿ok? Capilaridad es lo que lleva el agua a una altura considerable. A ver, Enrique, por favor, ¿cuál? A ver, la carga y descarga de aguas subterráneas solo se dan en rocas sedimentarias, pero eso creo que sería otro tema. Eh, sí, eso ya sería un tema ya de acuíferos, pero de todas maneras tu comentario es oportuno porque mira, eh, cuando estudiamos los suelos debemos comprender que estos están expuestos a ese tipo de fluctuaciones, ¿ok? De carga y de descarga. Ahora, nuestro objetivo es un poco conocer cómo es que el suelo podría comportarse ante esas fluctuaciones, ¿ok? Y esas fluctuaciones, ¿no? Como bien lo dices, no son constantes, ¿no? Pero aún así nosotros podemos, digamos, de cierta forma, en base a la información preliminar, un poco que tratar pues de predecir cuál va a ser el comportamiento del suelo, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿no? Estado del agua subterránea. Dice, son 5 los estados del agua subterránea. Tenemos agua de constitución, ¿no? Químicamente y físicamente enlazada, agua sólida, agua capilar, ¿no? Regular, suspendida y elevada, agua gravitacional y tenemos también vapor de agua. Vapor de agua. Entonces, el agua de constitución, dice, puede ser químicamente enlazada y se subdivide en agua de constitución molecular, agua cristalina y agua zeolítica. El agua de constitución molecular se puede remover a altas temperaturas por estar ligada iónicamente a la estructura molecular. ¿Ok? Tenemos el agua cristalina, se hace parte de la red mineralógica, y tenemos el agua zeolítica, que es una verdadera, no, es una variedad, perdón, menos ligada a los minerales. A ver, a propósito de esto, cuando hablamos de agua mineral, de todos los productos que se, digamos, marketean como si fueran agua minerales, el único que en realidad lo es el agua San Mateo. El resto de aguas no son aguas minerales, simplemente son aguas de mesa, purificadas y todo lo que tú quieras, pero solamente son agua de mesa. ¿Dónde se encontraría esa agua de mesa para nosotros? ¿Como dentro de agua de constitución? A ver, ¿sería un agua de constitución molecular? No, no requiere de altas temperaturas para ser removido. ¿Sería un tipo de agua cristalina? Podría encajar acá, ¿ok? Pero creo que más acertado sería que fuera una agua zeolítica, ¿no? Ahí lo dice una variedad menos ligada a los minerales. Zeolítica, Wilber, zeolítica.
Correcto. Correcto, gracias Wilber. Correcto. Ya, a ver, cuando hablábamos de esa fase especial del suelo, ¿no? Que era la participación del hielo, ¿no? Ahí tenemos el agua en estado sólido. Entonces, esos son hielos producto del congelamiento perenne, ¿no? Como en la Antártida o semiperenne en el caso de Siberia. Bueno, también lo tenemos acá en el Perú, ¿no? En la Cordillera Blanca también hay sólido que está semiperenne, ¿no? Y sería agua en estado sólido. Tenemos el agua capilar. Bueno, para entender qué es el agua capilar debemos revisar las figuras 6.7 y 6.8b. ¿Ok? Vamos a ver las figuras 6.7 y 6.8b. 6.8b, o 6.7 primero. ¿No? Para entender esa agua, revisamos este cuadrito, ¿no? Y este cuadrito de acá, esta figura de acá. ¿Mm? ¿Qué nos dice acá? ABC es igual a zona de aireación o infiltración. D es zona de saturación. Nuestro es bastante regular. A es la franja de evapotranspiración. Este valor A, faja de evapotranspiración. Y la faja B tenemos, ¿no? Faja de agua colgada, ¿no? O de goteo. Y es seguida por la C, que es zona capilar, ¿no? Sobre el nivel de agua freática. Ahí están los puntos, ¿eh? A, B, C, D. Y este de acá vendría a ser nuestro cuadro 6.8b. A ver, la parte teórica es un poco así difícil de asumir, así que cualquier consulta que tengan, con toda confianza. No. Agua gravitacional es el agua subterránea propiamente dicha que ocupa la zona de saturación y alimenta los pozos y manantiales. Y tenemos el agua, no, el vapor de agua. Dice, existe en el aire y su movimiento responde a gradientes térmicos. Interesa en suelos parcialmente saturados cuando son hinchables. También se considera vapor de agua en cavernas y en la zona de diseración y donde actúa la evapotranspiración o la difusión. Esto. A ver, hasta acá alguna consulta. A ver, acá vamos a comenzar a hablar un poco ya de la parte del suelo. Les voy a pedir que se tomen a ver, unos 5 minutos para que se relajen y comenzamos con ya las propiedades del agua y las propiedades del suelo. Esto acá ya vamos a encontrar aplicaciones a estos temas. Correcto, a ver, 5 minutos nos tomamos para que podamos entrar a ese nuevo tema.
Bien, continuamos. Entonces, a ver, las propiedades del agua, ¿no? Su densidad, acordemos que la densidad es masa sobre volumen, ¿verdad? Entonces, su densidad se considera, digamos, un valor fijo, pero en realidad la densidad del agua está en función de la temperatura a la que se encuentra. Acordemos que el agua cambia de estados, ¿no? En un rango bastante, digamos, pequeño en comparación a otras sustancias, ¿no? Entonces acá tenemos que su densidad, ¿no? Aquí está en función de la temperatura y la viscosidad que puede presentar, pero se admite que el valor de la densidad del agua es, en promedio, para la mayoría de situaciones, 1 kilogramo, perdón, 1000 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del agua. Por otro lado tenemos el suelo. El suelo tiene dos propiedades bastante importantes que son la porosidad, ¿no? Que es habíamos visto la vez pasada el valor de N, ¿no? Y es la relación entre el volumen de vacíos y el volumen de la muestra, ¿no? Entonces, para suelos arenosos, este coeficiente, por ejemplo, de porosidad está entre 0.35 y el 0.45. ¿Ok? 0.35 y 0.45. Esa es la relación que existe entre el volumen de vacíos y el volumen del suelo. Significa que hay bastante espacio vacío como para que pueda ser ocupado por el agua. Discúlpeme. A ver, Wilber dice, ¿qué tipo de agua encontramos generalmente en los suelos urbanos? Correcto. A ver, vamos a ver los tipos de agua. Ok. Entonces, a ver, agua de constitución, ¿no? Sería en suelos urbanos, digamos, eh, donde no hay una exposición fuerte a, por ejemplo, eh, riegos donde se consuman sustancias químicas para mejorar el suelo, por lo general encontramos agua cristalina, ¿no? El agua usualmente se ajusta a la mineralogía de la zona, ¿no? Siendo salobre en la mayoría de casos, ¿ok? Sin embargo, hay lugares donde podemos encontrar, por ejemplo, agua capilar, ¿no? Dice, esta agua capilar no se mueve por efecto de gravedad. Claro, no va hacia abajo, sino va trepando poco a poco hacia arriba, ¿no? Podríamos también encontrar agua capilar, pero también es posible, a ver, acá estamos, encontrar agua gravitacional, ¿ok? También es posible en algunas ciudades, se puede encontrar eso ahí también. Pero básicamente sería... ¿Qué pasó? Ya. Básicamente estaríamos hablando de agua, ¿no? En la mayoría de ciudades de agua cristalina.
¿Qué pasó acá? Ya está. A ver, estos, la información que viene a continuación es una información teórica sobre transición de aguas, ya, más fácil es entenderla a través del ejemplo, del ejercicio que encontramos en, acá está, en el ejercicio 6.1. ¿Ok? Hagamos lo siguiente, vamos a dejar esta parte teórica, no es muy importante, no es tan complicada tampoco, ¿ya? Vamos a dejarlo este material para que ustedes lo revisen y vamos a concentrarnos en este momento en un tema normativo, ¿no? Que relaciona el agua con el suelo y es el contenido de humedad. A ver, para esto de acá vamos a cargar la norma técnica peruana que corresponde a contenido de humedad. Un segundo. Un segundo. Ah, acá está. A ver, un momento, por favor, mientras carga el archivo. Es la norma técnica peruana 339.127 del año 98. Es método para la determinación del contenido de humedad. Está un poco lindo. Estoy subiendo un algo, pero no pesa mucho. ¿Eh? Ah, sí. 27 megas. Me había equivocado, pensé que era 2.3 megas. Vamos a ver. Cuando realizamos labores de ingeniería, vamos a ver varias normas y varios documentos que nos hacen referencia a estas normas técnicas peruanas. Un poco para explicarles la situación en la que se encuentran. Eh, Hasta hace poco tiempo las normas técnicas peruanas eran administradas y gestionadas por Indecopi. Era quien estaba encargado de la normalización de los procesos técnicos. Sin embargo, a partir de este año ha entrado en operación
el Instituto Nacional de la Calidad y le han sido transferidas estas labores de gestión de las normas técnicas peruanas. Entonces, hay algunas normas técnicas peruanas que en este momento están en fase de revisión, ¿no? Pero hay algunas otras que ya se conserva, ¿no? Lo que ha venido a través de INECOPI. ¿Cuál es el problema con estas normas técnicas peruanas? Que si bien es cierto, nos exigen cumplirlas, ¿no? No están a disposición. Hay que adquirirlas, hay que comprarlas bueno, antes era Indecopi, ahora se le compra al Inacal. Tienen un precio más o menos de 10 soles por cada hoja, ¿no? Es algo un poco extraño porque se supone que para que nos obliguen o nos condicionen a cumplir las reglas del juego, tienen que decirnos cuáles son las reglas. Pero no son públicas, ¿no? Es diferente, por ejemplo, el caso de las normas del MTC. Las normas del MTC están cargadas en la página web del MTC y cualquier persona las puede descargar para darle el correcto cumplimiento. ¿Ok? Yo les voy a facilitar varias de las normas técnicas peruanas para suelo
Ahora sí. Disculpen la demora, no. Tampoco podía escribir mientras estaba cargando el archivo. ¿Se recuperó el audio? Magnífico. Ok. Muchísimas gracias. Entonces, he cargado ahí para que ustedes puedan también descargarlo de la plataforma del aula virtual. Esta acá es la norma técnica peruana 339.127 del año 98 y es la norma para, dice, suelos, método de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. Este es el método de ensayo, digamos, estándar, donde se utiliza se toma una muestra del suelo, se lleva al laboratorio y se somete a un procedimiento, digamos, de liberación del agua a través de un horno, ¿ok? También existen otros procedimientos como por ejemplo la prueba de Speedy, que es una prueba rápida, práctica, que se realiza en campo para determinar el contenido de humedad. Pero el Speedy tiene limitaciones. Por ejemplo, una de las limitaciones del Speedy es que solamente puede trabajar muestras de suelo con contenido de humedad menores a 12%. Y en algunos casos, bueno, podemos encontrar suelos que tengan contenido de humedad mayor. Entonces, este acá es el método, digamos, estándar, el método más, más confiable porque llevas la muestra a ensayo y se determina de manera precisa el valor del contenido de humedad. Esto va a ser muy importante porque conociendo el método para determinar el contenido de humedad, podemos luego entender el método para los límites de Atterberg, para calcular los límites de Atterberg, que no son nada más y nada menos que contenidos de humedad en diferentes estadios del material. ¿Correcto? A ver, vamos a ir. Como cualquier norma va a tener un marco digamos, un marco teórico, ¿no? Objetivo, referencias normativas, ¿no? Eso ahí lo pueden ir revisando. Me voy a concentrar en lo siguiente. Acá está. Principio del método. Este método funciona utilizando, como le digo, un horno que va a eliminar el agua. Entonces, lo que hacemos es tomar una muestra de suelo, colocarla en una cápsula de peso conocido y pesar el suelo más la cápsula. Pesando el suelo más la cápsula, y si le restamos el peso de la cápsula, como le digo, que ya es conocido, obtenemos el peso inicial de la muestra. El peso inicial con presencia de agua. Esta muestra la llevamos a un horno que va a trabajar a una temperatura de 110 grados con una precisión de más o menos 5 grados. ¿Por qué? Porque el agua se evapora a los 100 grados. Entonces sometemos el horno a mayor temperatura para que pueda liberar eso. Sin embargo, este método no se puede aplicar en todos los casos. ¿Ok? Hay una nota acá en la norma que indica, no, dice, el secado en horno siguiendo este método no da resultados confiables cuando el suelo contiene yeso u otros minerales que contengan gran cantidad de agua de hidratación o cuando el suelo contiene cantidades significativas de material orgánico. Se puede obtener valores confiables del contenido de humedad para estos suelos
secándolos en un horno a una temperatura de 60 grados centígrados o en un desecador a temperatura ambiente. Ahora, cuando tenemos suelos que contengan yeso u otros minerales que contienen gran cantidad de agua de hidratación, por ejemplo, si es que nuestro suelo tiene un origen en la piedra caliza, también va a tener una conducta similar. Entonces, para este caso la norma, y también cuando tiene un contenido orgánico, para ese caso la norma nos recomienda o nos indica que la temperatura a la cual vamos a secar nuestra muestra es 60 grados centígrados. Ahora, ¿con qué se realiza el trabajo? Como ya lo hemos dicho, horno de secado, ¿no? Que trabaje a esta temperatura, 110 más menos 5. Balanzas, bueno, cuando se hizo la norma, no era la realidad que tenemos ahora, ¿no? Antes se utilizaban las balanzas, ¿no? Con contrapesos y se hacía de una manera física, mecánica, se determinaba una comparación entre las masas. Ahora no, ahora utilizamos balanzas electrónicas, ¿verdad? Es mucho más fácil disponer de una balanza electrónica y nos dice de que en el caso de muestras menores a 200 gramos, la precisión debe ser de 0.01 gramos. Y muestras mayores de 200 gramos, la precisión debe ser de 0.1 gramos. Los recipientes nos recomienda que sean adecuados, resistentes a la corrosión, ¿no? Y al cambio de peso cuando es sometido a enfriamiento y o calentamiento. Y ahí nos da una nota. Dice, los recipientes y sus tapas deben ser herméticos a fin de evitar pérdida de humedad en muestras antes de la pesa inicial y para prevenir la absorción de humedad de la atmósfera después del secado y antes de la pesada final. Se usa un recipiente para cada determinación. Muy bien. Aquí está el siguiente paso, que es el desecador. Este es opcional, ¿no? Para el desecador se trabaja con un material que se conoce como silica gel o fosfato de calcio anhídrido. Este fosfato de calcio anhídrido, acá hay una nota, se vende bajo el nombre comercial de drierite. Bueno, los utensilios para manipulación. Ahora, las muestras. Las muestras son extraídas de acuerdo a la norma ASTM 4220. Esta de acá es de preservación y transporte de muestras. ¿Ok? Y se deben, dice, las muestras se almacenan, ¿no? Antes se ensayan después de ser almacenadas, ¿no? En contenedores herméticos no corroíbles a una temperatura aproximada entre 3 y 30 grados centígrados. Una labor bastante delicada cuando estamos en un lugar donde la temperatura es mayor que esta, ¿verdad? Supongamos que estamos trabajando en un lugar como Talara, Sechura, donde la temperatura, pues, en ciertas épocas del año puede llegar sobre los 40 grados, ¿no? O que estemos trabajando en lugares con climas muy fríos, debajo de los 3 grados centígrados. Significa que tenemos que tomar en consideración llevar un envase adecuado para mantener las muestras entre este rango, ¿no? De 3 a 30 grados centígrados. Dice, en un área que prevenga el contacto directo con la luz solar. Las muestras alteradas se almacenan en recipientes de manera tal que se prevenga o se minimice la condensación de humedad en el interior del contenedor. La determinación del contenido de humedad se realizará tan pronto como sea posible después del muestreo, especialmente si se utilizan contenedores corroíbles, ¿no? Tales como tubos de acero de pared delgada, latas de pintura, etc. O bolsas plásticas.
Espécimen de ensayo. Vamos acá directamente. ¿De qué tamaño debe ser la muestra para un contenido de humedad? Está en función de el tamaño máximo de las partículas. ¿Correcto? Ahora, este acá es el tamaño estándar de acuerdo a una malla. Si nuestra muestra es un material que pasa la malla número 100, o sea, es un material fino, por ejemplo, un limo, ¿no? O una arcilla bastante pequeña, la muestra solamente es de 20 gramos. En el caso de que la muestra, ¿no? El 100% de la muestra pase la malla número 4, debemos trabajar con, entre 4 y la malla número 10, debemos trabajar con 100 gramos, ¿no? Para contenidos de humedad reportados con una predicción de 0.1%. Si queremos una predicción de 1%, será suficiente trabajar con 20 gramos. En el caso de partículas que pasen la malla 3 octavos, necesitamos 500 gramos para una precisión de 0.1, pero para una precisión de 1%, 50 gramos nada más. Y así. Y llegamos hasta la malla número 3 pulgadas, que para obtener un contenido de humedad con una precisión de 0.1 debemos tomar una muestra de 50 kilos. ¿Okay? Pero si es con una precisión de 1%, está bien, 5 kilos, es suficiente. Dice acá esta nota, se usará no menos de 20 gramos para que sea representativa. Dice, si se usa toda la muestra, esta no tiene que cumplir los requisitos mínimos dados en la tabla anterior. En el reporte se indicará el uso de la muestra completa. ¿Qué sucede si queremos hacer un contenido de humedad y no tenemos 100 gramos, por ejemplo, en este caso? Tenemos solamente 97, 98 gramos. Se puede realizar el ensayo, pero en el reporte debemos indicar que se usó la muestra completa. Dice, el uso de un espécimen de ensayo menor que el mínimo indicado, ¿no?, en la sección 8.2, requiere discreción, aunque pudiera ser adecuado para los propósitos de ensayo. O sea, en otras palabras, hay que tener cuidado cuando trabajamos con muestras más pequeñas de la normada oficialmente, ¿no? Cuando se trabaje con una muestra pequeña, menos de 200 gramos, que contenga partículas de grava relativamente grandes, no es apropiado incluirlas en la muestra de ensayo. Sin embargo, en el reporte de resultados se mencionará y anotará el material descartado. Para aquellas muestras que consigan íntegramente, ¿no?, de roca intacta, ¿no?, el espécimen mínimo tendrá un peso de 500 gramos. Proporciones de muestras representativas pueden repartirse en partículas más pequeñas, dependiendo del tamaño de la muestra, el contenedor y la balanza utilizada, y para facilitar el secado a peso constante. ¿Cómo se selecciona el espécimen del ensayo? ¿Correcto? Entonces, es una porción de una mayor cantidad de material. El espécimen seleccionado será representativo de la condición de humedad de la cantidad total de la muestra. La forma en que se selecciona el espécimen de ensayo depende del propósito y aplicación del ensayo, del tipo de material que se ensayará, la condición de humedad y el tipo de muestra. ¿Okay? Las muestras alteradas, tales como la desbastadas en bolsas y otras, el espécimen de ensayo se obtiene por uno de los siguientes métodos, ¿no? Tenemos método 1. Si el material puede ser manipulado sin pérdida significativa de humedad, el material debe mezclarse y luego reducirse al tamaño requerido por el cuarteo o por división.
El siguiente método, si el material no puede ser mezclado y o dividido, deberá formarse una pila de material mezclándolo tanto como sea posible. Tomar por lo menos 5 porciones de material en ubicaciones aleatorias usando un tubo de muestreo, ¿no? Una lámpara, cuchara, frotacho o alguna herramienta similar apropiada para el tamaño de partícula máxima presente en el material. Todas las porciones, ¿no? se combinarán para formar el espécimen de ensayo. ¿Ok? Vamos a ir al procedimiento. Dice, determinar y registrar la masa de un contenedor limpio y seco, ¿no? Y su tapa, ¿no? Si es usada. Seleccionar especímenes de ensayo representativos de acuerdo a la sección 8. Colocar el espécimen de ensayo húmedo en el contenedor y si se usa, colocar la tapa aseguradora en su posición. Determinar el peso del contenedor y del material húmedo utilizando la balanza, ¿no? De acuerdo al peso del espécimen, registrar este valor. Para prevenir la mezcla de especímenes y la obtención de resultados incorrectos, todos los contenedores y las tapas, si se usan, deberían ser enumerados y deberían registrarse los números de los contenedores en los formatos de laboratorio. Los números de las tapas deberían ser consistentes con los contenedores para evitar confusiones. Para acelerar el secado en horno de grandes especímenes de ensayo, ellos deberían ser colocados en contenedores que tengan una gran área superficial, como ollas, ¿no? Por ejemplo, y el material debería ser fragmentado en agregados más pequeños. Bien. Ahora, luego se somete la muestra al horno, pero acá tenemos una nota. En la mayoría de casos, el secado de un espécimen de ensayo durante toda la noche, de 12 a 16 horas, es suficiente. En los casos en los que hay dudas sobre el adecuado, ¿no? Sobre lo adecuado de un método de secado, deberá continuarse con el secado hasta que el cambio de peso después de los dos periodos sucesivos, ¿no? Mayores de 1 hora, de secado sea insignificante, o sea, menor del 0.1%. Los especímenes de arena pueden ser secados a peso constante en un periodo de 4 horas, ¿no? ¿Por qué se puede secar la arena de esta manera? Porque la arena tiene una propiedad que se llama la refractancia. Entonces permite que el calor se distribuya de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. ¿Ok? Desde que algunos materiales secos pueden absorber humedad, ¿no? De especímenes húmedos, deberían retirarse los especímenes secos antes de colocar especímenes húmedos en el mismo horno. Sin embargo, esto no será aplicable si los especímenes solicitados previamente permanecieran en el horno por un periodo de tiempo adicional de 16 horas. Luego de que el material se haya secado a peso constante, se retirará el contenedor del horno y se colocará la tapa si se usó. Se permitirá el enfriamiento del material y del contenedor a temperatura ambiente o hasta que el contenedor pueda ser manipulado cómodamente por las manos y la operación de balance no se afecte por corrientes de convección y o esté siendo calentado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que después de sacado el material debemos tener todavía cuidado con él, ¿no? Previniendo que entre la humedad externa. Nota 9, ¿no? Dice, colocar las muestras en un desecador
es más aceptable en lugar de usar las tapas herméticas, ya que reduce considerablemente la absorción de la humedad, ¿no?, de la atmósfera durante el enfriamiento, especialmente en los contenedores sin tapa. Bien, acá tenemos la manera como se calcula el contenido de humedad. Es igual al peso de agua seca entre peso del suelo seco al horno, y esto se multiplica por 100 para darnos un porcentaje. Ahora, sobre el reporte, o sea, el informe de mecánica de suelos que contiene el contenido de humedad. El reporte debe contener lo siguiente. Dice, la identificación de la muestra, material, ¿no?, tal como el número de perforación, número de muestra, número de ensayo, número del contenedor, en nuestro caso, número de calicata, por ejemplo. ¿Okay? Segundo lugar, el contenido del agua del espécimen, ¿no?, con aproximación al 1% o al 0.1%. Significa que si yo tengo un contenido de humedad, por ejemplo, de 12.64, a ver, la labor del técnico es que la aproximación sea ya sea del 1% o el 0.1%. Ya habíamos visto hace un momento que por ejemplo, si tuviéramos un valor de una muestra que, digamos, una muestra grande, ¿no?, que intencionalmente hemos escogido evaluarla a un 1% de precisión, nuestro contenido de humedad debería ser un número entero. ¿Ok? Pero si hemos decidido hacer la muestra con, o mejor dicho, tomar la muestra con una cantidad menor de material, ¿ok?, perdón, con una cantidad mayor de material, ¿no?, nuestro margen de error es 0.1%. ¿Ok? Dice, escoger entre 1% y 0.1%, como sea apropiado, ¿no?, dependiendo de la última muestra usada. Si se usa este método conjuntamente con algún otro método, el contenido de humedad del espécimen deberá reposarse, ¿no?, al valor requerido por el método de ensayo para el cual se determinó el contenido de humedad. Tercero, indicar si el espécimen de ensayo tenía un peso menor que el indicado en 7.2. Bueno, en este caso, si nuestra muestra es, por ejemplo, de 18.64%, entonces sí tendríamos que reconocer que no hemos trabajado con los 20, ¿no?, segundos que nos pidieron el valor de lo indicado, ¿no?, con los 20 gramos que nos pidió en la norma, la tabla 7.2, ¿no? Si trabajamos con una muestra de un tamaño menor que los 20 gramos mínimos que nos pide la norma. Dice, indicar si el espécimen de ensayo contenía más de un tipo de material, ¿no? Esto ya se combina con el ensayo de granulometría para determinar el tipo de suelo, ¿verdad? ¿Cuál es el prioritario ahí? Quinto, indicar el método de secado si es diferente al secado en horno a 110 grados centígrados más o menos 5 grados. Indicar si se excluyó algún material del espécimen de ensayo. Supongamos que estamos haciendo el ensayo y nos fijamos que dentro del ensayo hay, por ejemplo, una piedrita o hay, no sé, un grano de arroz, ¿no? Lo retiramos y consignamos que se excluyó, ¿no?, del material ese espécimen.
precisión y exactitud. En cuanto a exactitud, no existen antecedentes, ¿ok? Y en cuanto a precisión, ¿no? Tenemos precisión de un operador simple, o sea, una sola persona que hace todos los ensayos. Cuando una sola persona hace todos los ensayos, su coeficiente de variación debe ser máximo 2.7%, ¿no? Por consiguiente, los resultados de dos ensayos conducidos apropiadamente por el mismo operador con el mismo equipo no deberían ser considerados con sospecha si difieren en menos de 7.8 su medida. A ver, ¿qué quiere decir esto acá? Si yo tengo un contenido de humedad que me arroja 11, por ejemplo, y un segundo contenido de humedad que me arroja 18.8, estoy exactamente en el límite. ¿Ok? Porque 18.8 menos 11 es 7.8. ¿Qué tal si no fuera 18.8? Si fuera 19. 19 menos 11, ya estamos hablando de 8% de variación. Si es así, esos valores se descartan. Se tiene que volver a realizar el ensayo. Ahora, ¿qué sucede si es que el ensayo no lo hace una persona, sino lo hacen varios laboratorios? ¿No? Acá está la decisión multilaboratorio. Entonces, el coeficiente de variación entre los trabajadores, ¿no? Debe ser menor a 5%, ¿no? Es decir, si es que tenemos un valor y lo comparamos con el valor gemelo, ¿no? Con el valor del coeficiente de suelo gemelo, entonces ahí sí la separación entre los dos contenidos de humedad no debe superar el 14%. Si es que dos muestras del mismo lugar, ensayadas con el mismo, perdón, con diferentes personas, ¿no? Que ya generan resultados, ¿no? Si esos dos contenidos de humedad, ¿no? Tienen una diferencia de 14% en la medida, simple y sencillamente se descartan esas muestras. ¿Ok? Porque están por debajo de la tolerancia que podemos dar. Bien, finalmente la norma nos menciona los antecedentes, cómo se construye esto de acá. A ver, quisiera escuchar a ver sus consultas, leer sus preguntas sobre el contenido de humedad para de una vez aclarar todo lo que haga falta, ¿no? No, el ensayo del MTC es otra norma. A ver, un segundo. Ese día la vimos de pasadita nomás. A ver, vamos a buscar su equivalente. Un segundo. Su equivalente
en las normas MTC es, ahí está, no son iguales. No coinciden en cuanto a precisión. Estaba conversando de que, por ejemplo, el contenido de humedad se debe hacer con una precisión a números enteros en el caso de que hayamos tomado la... A ver. En caso de que hayamos tomado muestras, ¿no? Pequeñas, ¿no? La precisión que debemos utilizar es al 1%. En el caso de muestras ya considerables o rutinarias, que ya son suelos que siempre trabajamos, ¿no? Podríamos trabajar hasta con una predicción del 0.1%. A ver, otra consulta. Ahora, en el MTC las muestras mayormente son más grandes, ¿ok? Estamos hablando de muestras de 1 kilo, 2 kilos. Por lo tanto, en el MTC trabajan con valores enteros, no trabajan con decimales. Perdón, en el MTC las muestras son más grandes y trabajan con decimales, perdón, con un decimal. Pero en el caso de límite líquido, límite plástico, por ejemplo, que las muestras son bastante pequeñas, los contenidos de humedad en esos estados de límite líquido, límite plástico, se expresan en números enteros, sin decimal. Ahora, tener un contenido, por ejemplo, de 11.64 está mal, porque los contenidos de humedades se hacen con precisión máximo de 0.1%. Por lo tanto, si el valor es 12.64, estamos en la obligación de promediarlo, perdón, redondearlo a 12.6. A ver, ¿alguna otra consulta? A ver, segundo. El procedimiento de laboratorio, sí, es el mismo, ¿no? La interpretación, la elaboración del informe, no coinciden, ¿no? Porque tienen campos de aplicación diferentes. Las normas del MTC son para vías interurbanas. Estas normas técnicas peruanas se utilizan para vías urbanas, ¿ok? Vías urbanas se utiliza esto de acá. Entonces, se entienden diferentes. Por ejemplo, para vías,
como vamos a trabajar en vías urbanas, las muestras son más pequeñas y por lo tanto el contenido de humedad usualmente se redondea a números enteros. Es por eso que si vemos índice de límite líquido, límite de plasticidad, vamos a encontrar valores enteros. Y el índice de plasticidad, que es la diferencia de los dos, también va a ser otro valor entero. ¿Ok? Es diferente a la del MTC. No sé si te pareció entendible el segundo o tienes alguna duda más. Vamos a ver, vamos a ver. O sea, la norma que nos indica para... Sí, esta de acá es para pavimentos urbanos. Edificaciones, pavimentos urbanos, saneamiento, todo excepto carreteras, porque carreteras sí se utilizan las normas del MTC, pero para todo lo demás se utilizan las normas técnicas peruanas. ¿Alguna otra consulta sobre este tema? Correcto, entonces vamos a concluir la sesión de hoy día, lunes 5 de septiembre. Muchas gracias. Sí, a ver, Paul, antes de... ah, ok, correcto. Muchas gracias. A ver, Paul dice, para cimentaciones, ¿cuál es el contenido de humedad recomendable? Mm, no hay un contenido de humedad recomendable. ¿Por qué? Porque las cimentaciones las diseñamos eh, para diversas situaciones, ¿no? Podemos encontrar un suelo seco, podemos encontrar un suelo húmedo, podemos encontrar un suelo totalmente saturado y eso no debe limitarnos. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, les voy a mostrar una imagen. No.
A ver, Paul, miremos esta imagen. Esta imagen es en la selva peruana. Vemos ahí construcciones de 4 hasta 5 pisos en una pequeña isla que está bordeada totalmente por agua. Ese suelo está totalmente saturado, pero no pierde estabilidad. Puede ser aún un suelo suficientemente sustentable para que apoye y sirva de, digamos, eh, brinda una cimentación para estas estructuras. ¿Ok? Así que vamos a ir viendo más adelante cómo es que inclusive para ciertas ocasiones el agua influye de manera positiva, ¿no? Porque ahí, si es que imaginamos el peso que transmiten esas edificaciones, por ejemplo la de acá, que tiene 1, 2, 3, 4 pisos, y es una edificación de material noble, ¿no? La carga que transmite hacia el suelo, en primer lugar, es, digamos, el primero en dar respuesta a ese peso que descargaría este inmueble, es la fuerza de empuje del agua. ¿Ok? La fuerza de empuje del agua es la primera en dar respuesta. Cuando el peso es más fuerte que la fuerza de empuje del agua, recién comienza el esfuerzo a ser asumido por el suelo. Correcto, un contenido de humedad recomendable, por así decirlo, ¿no? Podría ser un lugar seco, podría ser un lugar húmedo, igual y podemos construirlo. A ver, dice, la aplicación de las normas para cada caso no me quedó claro. Ah, correcto. A ver, para carreteras se utilizan las normas del MTC. Para todo lo demás se utilizan las normas técnicas peruanas, que es la que les he facilitado hoy día. Una de esas normas, ¿no? Se aplica para edificaciones, para saneamiento, para pavimentación urbana, ¿no? Eh, para obras hidráulicas, por ejemplo, ¿no? Para obras de irrigación, de presas, se aplican las normas técnicas peruanas. Las del MTC no. Las del MTC son única y exclusivamente para carreteras. Bueno, carreteras y puentes, por ejemplo, ¿no? Carreteras, puentes y pontones, puentes y obras de arte, perdón, sí están a cargo del MTC. Siempre y cuando sean vías interurbanas. Un pontón hecho dentro de una ciudad tendría que respetar las normas técnicas peruanas y no las del MTC. Correcto. ¿Alguna consulta más? Sí, está colgado ya en el aula virtual para que lo puedan descargar. El archivo que sube está colgado, ¿verdad? Sí. Dice, Inge, ¿se puede obtener los archivos de la clase de hoy y las anteriores? A ver, un segundo.